Bienvenido al programa La Biblia Dice, con el pastor Pedro López Collazo. Este es un ministerio de predicación en el idioma tzotzil del Templo Bautista Faro Encendido. Esperamos que sea de bendición para usted y que el Señor le bendiga. A continuación, el mensaje. Lieta keltikuni hutem tiscobriose. Yo creo que me enfoco más. Escuchar que en el versículo 41, velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Vikasat kopohan, para que mucha och talajetzaen. Yunti espíritu tamelel dispuesto oyabun, pero kustuti bekete es débil. Vemos kuchal yotijetzalan Jesús lahyal, porque vi que cuando estuve leyendo, ¿por qué la carne, kuchal yo lahyal ti carne es débil? Porque es débil, vi que ti carne. Entonces, dos personajes, vi que uno en el misma persona ti Jesús, y chiuk ti apóstol Pedro. Li apóstol Pedro vi que estaba muy cerca chiuk ti Jesús, no por hoy tastojolal siempre. Entonces, en nuestra lectura, con la escucha en el versículo 36, calalcot ti Jesús en el lugar llamado Getsemaní, las yalves sentados aquí, un el lechibate, va opos. Bueno, estaban juntos con los 12 discípulos, chiuglah chabot y yachchankoptatake, sobolik ti Jesús. Entonces vi que Leone estaba a punto, Hashayak Balil, es el momento cuando Kalalu Cristo Tashich pasa el entregar. Pero Hecho Shalom, y Hecho Shalom vi que Leone, Jesús también sintió una debilidad, sintió algo, la Yaita Yonton, que su carga, su sufrimiento era grande. Ahora vi que Leone, pero dice que tomando Pedro y los dos hijos de Zebedeo, pero Jesús vi que Leone y Ochikta Atonton, y dice a los apóstoles, ¿verdad? Pero antes de eso, ¿verdad? Antes de eso, él diga el jutem teo mismo 26, antesito, en el versículo 30. Cuando hubo cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús dijo: vosotros escandaleréis en esta noche, porque es escrito está, heriré al pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré de vosotros a Galilea. A la luk vikelie, alguien viketi akobale, tasha komesikun, chaviktaikun, cuando kalaluk sucede más algo grande. Pero ti Pedro el ahyal, Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Aunque hoy cosichcota pasel, tayantik ti gente, chas comesik, chas cosichayutik, pero yo no, porque tengo un deseo de seguirte. Jesús la yalvi que leone en esta noche, ti hago vale, tanae,
Tashamukunta chamukunta bonton oshimvuelta. Y jato te chavait kalalukcho tikotse. Cuando escuchares el gallo cante, ya me habías negado 3 veces. Pero mira, vi que el apóstol Pedro Layán le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Y Pedro Layán, aunque mi gente la kota pasele, hasta shu kol chichamotik, muyuk tahmuko takonton. Y jajech la yalix kotol a los discípulos. Si llegamos un poquito a ver, Vikeli hermanos, Pedro estaba dispuesto para seguir, o sea, cumplir lo que Jesús dice en su palabra. Al alteo chiugikti Jesús estaban bien, cuñondonik, contento. ¿Por qué teos chiugik tashokonek? Le daban todo, mi vinajique, le daban pan, mi hoy mucho y paje, muy cosa más porque está allí, tashokonek, di Jesús. Estaban, Jejo Shalom, ti Pedro ne es el más atrevido, siempre la yal, una muy cosa chicota pasé. Chunojo de Jesús, lío yo tahtojo la alcutique, hasta chu vi que liem maugnosh, tahkandi teoina, hasta puedo morir contigo. Tiene un deseo profundo, vi que también de apóstol Pedro. Pero vemos aquí, verdad, tiene una firmeza, pero bien concentrado, vi que ti Pedro. Pero ahora aún, y ti Pedro ne, entonces vi que leone, cuando a la luz Jesús, la yikbatel dice en el lugar se llama Getsemaní. La yalon chotlanik vi que leone, yo voy a orar. Ahora las yikbatel ti Pedro, Chiu Juan y Jacobo, como dice en la otra cita. Entonces, es los más cercanos, las yikbatel. Entonces, ti Jesús, cuando calbatón, orando. Ahora, calaluk vi que leone, y calalah yon tonta oracioné, y los halló durmiendo. Vaya tiksha bulsta. ¿Qué pasó? ¿Cómo las pasó? Cuando estaba dispuesto para ir en la cruz de Pedro, y cuando no pudo, vi que también abrir sus ojos para orar. Empezó ¿por qué? Aunque el deseo, si hay ganas, pero tu carne es muy débil. Ahora sigue vi que leone, la yal vi que leone, ahora sigue en el versículo 40, vino luego los discípulos, halló durmiendo y le dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo 1 hora. Ahora, otra vez, versículo 42, otra vez se fue, oró por segunda vez, y Batnos otra vez, Jecho Shalom, oye, otra en el 43, y los halló durmiendo otra vez, porque estaban cargados del sueño. La carne es débil. Ahora, aquí empezando. Batón, en el 45, le coy vayan porque cocha tiscakalil.
Ahora vi que Leone, en el versículo 47, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, parte de los principales sacerdotes, ancianos del pueblo. Y le entregaba que había dado señal al que yo besare, a ese prenderle. Ahora mira. Y enseguida acercó a Jesús y le dije, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron, echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús extendió la mano, sacó su espada, hiriendo al siervo, al sumo sacerdote, y le quitó la oreja. Y Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. Entonces vi que leones, tasca calilun, saque Shabbat el di Jesús, pero todavía ti Pedro, no se dejó. Bategun, navalbatas, togolal di Jesús, aparentemente. Al 8 atacaba al di Jesús, ¿dónde? Entonces vi que en la otra cita, que es Pedro, sacó su espada, las chiquín, un siervo del sacerdote. O sea, él pensó con su carne, con su debilidad, él podía defender, o sea, no está haciendo nada mal, sino que aspochti Jesús. Lo que es espadas, Josbes chiquín, y que vienes aquí, escucha el cusismul, cusispasoj, jajetelan vikelione. Entonces aquí vemos, todo aquí vemos, vikelie es una historia de la viketi carne, siempre es oponente a la vida de Dios. O sea, contra Shilsbatamelen. En la vida espiritual sigue diciendo en versículo 57, los que prendieron a Jesús le llevaron al sumo sacerdote Caifás, donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. Tzakbil Shabbat y Jesús la yik Shabbatelun, la yik batelbu oisnati Caifás ti banquilal pale. Sobolik ti fariseo tique, tzibah mantale tique, ishiuk ti mole tique, dice la Biblia. Ahora aquí empezó. Mira, vi que Leone, ti Pedro ne, en el 58, más Pedro le seguía de lejos. Ahora sí, likchaxba, tastoholal ti Jesús ne. Cuando calaluk vi que Leone las maestro, no solamente vi que estamos dispuestos para morir. Estoy dispuesto para morir contigo. Ahora Leoné dice que va siguiendo de lejos. Porque su carne es débil, aunque su corazón estaba dispuesto, pero tu carne es débil, vi que también. Ahora la yal vi que entrando en los alguaciles, vi que Leone, vemos vi que Leone, hermanos, vi que si alcanzamos a ver, vi que hermanos, aún vi que también el Pedro, el apóstol Pedro estaba dispuesto, pero hermano, abandonó a Jesús, las comes de Jesús, Ahora las yicta vi que ti Jesús, él pudo vi que también, pero la ono yal veón, ti Jesús es la yal, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Ahora vi que le sigue diciendo, vi que leone, mi melelón, ahora en el vi que le seguía de lejos. Versículo 59, y los principales sacerdotes, ancianos de todo el concilio, buscaban falso testimonio a Jesús para entregarle a la muerte. Ahora, Jesús lo están entregando a la muerte.
Versículo 69. Pedro estaba sentado fuera del patio y se acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Atibote que ha chiil ti Jesús al bati Pedro ne. Pero Jesús vi que leone, hermanos, y en el 70 la guial más negó delante de todo diciendo, no sé lo que dices. Saliendo a la puerta, vio otro dijo, lo que estaba allí, también estaba con Jesús el Nazareno. Él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, te oyunta 72. 73, un poco después, acercándose, por allí estaba, dijeron, Pedro, verdaderamente tú eres de ellos, porque la manera de hablar se te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco en ese hombre. Enseguida él cantó el gallo. A la luz no pastarle el otro juno, pero tibote hachil ti Jesús. Hasta mojak opogel chiuk. Mojak opogel chiuk. Mox el anjalo y las chiuk. Entonces dice, no, mushkotikin hasta maldijo las chopolcoptati Jesús. Y tzakaldón, el gallo cantó. Mira, versículo 75. Entonces se acordó de las palabras que Jesús que había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Saliendo fuera lloró amargamente. Lo batelón y lloró amargamente. Mira dónde terminó. Pedro estaba dispuesto, permaneció, vi que también él, gracias a Dios, pudo vencer su debilidad. Pero ti Jesús el lajian, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro el lajialón, aunque es necesario morir contigo. Jesús Shalom vi que Leone, ti Pedro usó palabras sinceras, palabras fuertes, vi que también y que hasta shu mochicham. Mi las pas cumplieron, no pudo. Mi cota paselión, chaval. Amal sacó su espada, la setves chiquín, al siervo del sumo sacerdote. Aparentemente, escucha la calnacato, estaba defendiendo al Jesús, pero parece que también el spoj de Jesús es verdad, pero no era en ese terreno, no era ese terreno. Jesús Shalom, hermano, Jesús Shalom, si volvamos un poquito, vemos la historia de Pedro. Vemos la historia, las kildik, las pas negar. Pero vamos a ver, vi que en nuestro texto, vi que las palabras de Jesús. Entonces en el versículo 38, vamos a ver, también vi que entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Ti Jesús el agial. Ti chulele está hoy taat onton tahvelo. Que yo shalom like vikelione. Vikasat chiu. En el versículo versículo 39, yendo un poco adelante y se postró su rostro orando y diciendo, que la Biblia vi que ti Jesús se batun. Un poco más adelante, las veis bajo tu baten, pero las yan, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Tot atijechuk tola avonton, tamelin timushkota pasel tikuselanikel premau tikustakane. Es tu voluntad, Padre. Ahora vi que Leone, hermano,
En el versículo 42, otra vez, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo beba, hágase tu voluntad. Jecho Shalom, hermanos, dice que oró 3 veces, usó las mismas palabras. Ahora, Jesús es Dios. ¿Me ha hecho que, hermano? Jesús es Dios. Hanoshe la yit, su carne, la yit bectan, su sangre. Hanol vi que lione, pero justo ti carne, la carne humana vi que también está cargado de debilidad, cargado de mal, vi que también. Hasta Jesús las va a sentir. También vi que de su gran debilidad, vi que también le lié con hermano. Su gran debilidad, vi que leoné, las va a sentir, vi que también le. A ti hechuk to la abontón, mushkota pasel, vi que también le. A ti kuselan, pero mo solamente tas pas cumplir. Pero algo no quisiera. Algo en Jutem ahí nació, vi que dije, yo sé que muchkota pasele mi sufrimiento. A ti muchkota pasel, vi que tamele, a ti ichwokolale, jale que chuque. Pero mira, cosivantas canta shal, vi que tamele, vi que le. Hermanos, ti carne, Cuchichalascal desde Sliquebal, siempre opositor de la vida espiritual. Opositor de la vida eterna. Siempre ti carne es un enemigo más grande en la humanidad. En la humanidad, vi que también el kuchlekal, ti gente es el gran enemigo. Hoy kushlejalie, pero la carne mo lecto nos oyotik. Li hoy ti lequilale, mo le lecto nos oyotik. La opon ti este Dios ne, pero vamos a vivir en nuestra forma. Hecho shalom, hermano. Que la vi que el ejemplo vi que li Pedro ne, primero vi que li hasta la quildile no pudo orar. Cuando defendió a ti Jesús, usó su propia fuerza. Las tunes su propia fuerza. Más acalone dice que caminó lejos chiuk ti Jesús. Se fue de lejos. Porque vi que le cuchal yo ti shio, vi que ti nom tik shalahil batelone, porque tuvo un problema. Atili ohtikinelae, tikusi las pasbe, tikun vinige. Cuando él cortó la oreja. Por eso se fue de lejos. Y luego vi que Leoné dice, sentó con los alguaciles. Y con la gente del mundo. O sea, hizo amistad con el mundo. Cuando debería de estar cerca de Jesús. Ahora, hermanos, otra víquele. Shalom víquele, hermanos. Hasta en la otra cita víquele, o sea, se empezó a calentar con la gente. Empezó a buscar acobijamiento, inconverso. Era una vida de desastre, vi que también el hermano de Pedro. Moxate hoy las no victicocta olole, ti Pedro que te shakakale. Jato tikal albat, vi que leone, vote verdaderamente tú eres de Cristo, cuando en tu manera de hablar, vi que tu forma, vi que se conoce. Mo mushkohtikin maldijo a Jesús. Una
gran debilidad vi que ti carne. Ahora, hermanos, que yo ya lo maldijo a Jesús vi que ti Pedro. Albato no shun Pedro, díganme, porque el diablo te quiere zarandear y fue zarandeado. Pero ustedes, hermanos, vi que Leone, ti debilidad vi que tamelele es grande vi que tamelele, hermano. Escucha la calma, Catón. Escucha al, porque tiene su propia naturaleza de carne, hermano. A ti ve que vi que hermano, o a cada uno de nosotros llevamos carne, vi que tiene su propia naturaleza. Hoy no ven. Aparentemente ti carne tiene su propia salida, como que si fuera no es necesario su Dios. Mu persauxtunes a ti Dios. Aparentemente vi que también mira hermanos, ti carne tiene su propia mira. Ti carne tiene su propia mira. Mira, vi que li kuchal, vi que Mishana Iglek, vi que li en el Génesis, yo creo que ¿verdad? Vi que li en el Génesis 3, cuando calal mushalo ti sate li shutate, pero mira lo que alcanzó a ver, Génesis 3. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Génesis 3, 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó de su fruto, comió y dio también a su marido, la cual así comió en ella. Hermanos, cuando calalti Eva la sacti fruta, no era para comer, no era para que también pues ascupinos tisatemo, porque las frutas había mucho en su alrededor. Atikusi las tatak elel ti Eva dice que era agradable a los ojos, kupils batasatila, en sus ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Ti árbol ota tispetste, sino que jate hoy tahtatigo ti vigiltique y tomo de su fruto. O sea, ti Eva era comió la fruta para alcanzar sabiduría. Hechlasnop. Muy glasnop si va a pecar. Muy glasnop mi tashchake lokel tastojolal atis diose. Muy glasnop de que algo grande le va a pasar, sino que haget elan di carne di que tamelele, hermano. Tiene su propio pensamiento. Y el ser humano ti carnalidad os no penstuk. Melelo no shu. Ni tahnóptica va, vi que tabotic, vi que lieke, hermano. El ser humano no reconoce su error. Ahora, sigue diciendo, vi que Génesis ale 13, hermano. Sigue diciendo. Génesis 13. A la luz vi que leone, la sakik, la fruta prohibido, la fruta vi que tamelelti, Adán shiukti Eva. Ahora en el versículo 9, más Jehová 3:9, más Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí.
Y le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol el árbol del que yo te mandé que no comiese? Mi munuk yunuk latsak ti fruta ti las calvo ti mushalajese. Mira, hermano, versículo 12. El hombre respondió, la mujer que me diste. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo, la serpiente me engañó. Ativini que lahial. Ativini que lahial. Usi la paz. Cuando calaluk la vil di chaval chalecote. Munug yun lalo tisate la calvo timushaloe. Hati ans ti boy lavak mone halayak bon. Ti anse conela albat. Kusi la paz, ti hech elan la paz, ti visis elan kusi kota paz elan. Kusi la yal, halichone. Ahora ti chone ya no tuvo lugar. Ahora la yal vi que lione hati chone. Pero primero vi que lo que vemos acá, ¿verdad? Lo que vemos acá, vi que vio la mujer que era bueno para comer y era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría. Codiciable, o sea, la ya tasat vi que también que era para engrandecer vi que ti evae. ¿Demás sacanle? No tengo la culpa. No tengo la culpa. Melelun hermanos, di carne jaget elan stalech kushne. Nunca reconoce su error, vi que también. Hasta hoy vi que también. Hoy buchu hetelan ali shalat, ¿verdad? Hoy la hech la lo y la hech la paz li, hech la bun ayih li. Lo primero, ti kusi tashlok ta alele, mushtala jutaniko, ¿verdad? ¿Por qué? Nunca reconoce vi que también el error de la carne, vi que también, hermano. Pero costu vi que leone naturaleza getelano. Naturaleza, más cuando calaluk, hermanos, cuando calaluk, una pequeña crítica, una pequeña, muy yo que si, batzita, velo, Hati. Siempre jajetelan stale la vigeti vegete. Mi hoy la hech la val vikelia hoy la hech la. Ya pe chaval, si ya pe muyuk. O sea, jajets naturaleza ti carne vigeta. Solo quiere para él, o sea, se escotol di carne solo para él. Hungakan. Hoy hun vinik la hakbe ali yosil, ¿verdad? O sea, shkohtigin, lexkopo, y fue libat kalasnao, aquel de la ta. Estaba platicando, lo y la shiu, y al final de cuentas la calve. Muy yuca, no, pues chachón, no te acabo sile, que tenete, que el chico te diga. Pero cuando lo vimos ahí, como que si fuera un insulto. Un insulto también. Kuchal, yo dije te lanch talaval que chene. Muy yuca si tachal osil te sepluk, muy yuca chon y echen. O sea, pero traté de calmarlo, traté de
Pues no es malo para que pero tan razón, ¿no? Anda sin Dios, o sea, la gel, anda sin, pero su carnalidad, ¿por qué me tocan cuando es mío? O sea, ti carnalidad vi que tamelele jajetelan shkush lejalón. Cualquier loil, cualquier cosa, cualquier situaciones, no soy el culpable. No soy el culpable. Vi que jatas cojo, vi que lejote. Yo no. Hecho shalom, hermanos, así, o sea, vi que Liana alcanzamos ver, vi que Liana, o sea, ti Eva, a la luz las saque, las él, porque yo no le, para que mi jet me chavalón, porque muy glacial, ves, chopolal tichone, sino que alcanza a ver, ti fruta, tú ya ti lisil, ya te dale, las que sí es cierto. Muchos errores, hati chone o hati anse. Ahora divini que con la saque con. Cuando kalaluk divini que albat yuun ati diose ati diose mumeshat lo disfruta en ese fruta. Pero él fue sacó chatal el di anse que el to yutzil vi que lío. Mi hechkati que muyuk chachamo muyuk tomo la fruta. Muchos error vi que te viene que. Pero cuando calal cotone mucha sacta venta un, o sea, echo la culpa al otro. Echo la culpa al otro. Melén, aunque hemos escuchado, vi que a ti, scop Dios, vi que tamelele, todavía la carne sigue siendo débil, hermano. Ahora aún, vamos, vi que liale 26 en nuestra lectura. En nuestra lectura vamos a leer desde el 40, y vino luego Jesús y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una sola hora. Muyuk escuchabonik. Ahora en el 40, velad y orad para que no entréis en tentación. Viko metiasatike kopohanime en tentación. Cuando escucho algo, cuando kalaluk di lo correcto, vi que tamele leone, hermano. Cuando escucho algo, vi que leone, lo que yo debo de hacer es orar. Mauk pas contestar. Mauk pas contestar musta la jutaniko, ¿verdad? Melel a veces vi que tamele ti carne no le gusta vi que también batsi kusish albat shlo iltae todo mu kusish canal. Pero si llegáramos a pensar vi que también si no existiera en esta carne vi que también yo creo que no tendría problema. Pero mientras li hoy ti carne puede suceder muchas cosas. Pero únicamente vi que también como responsabilidad, como iglesia, como hijo de Dios, mantenernos despiertos delante de nuestro Dios, hermano. Amén, hermanos, están aquí. Mantenernos despiertos. Ti persa vi que tahnat taskan khnatik vi que también que podemos vi que también caer, pero también podemos provocar. O sea, vi que livi shu bajotik, pero también alguien no queriendo, ¿verdad? Escúchale, pero alguien por una palabra
podemos caer. Pero hermanos, en un gran ejemplo, escucha el apóstol Pedro, Apóstol Pedro fue un apóstol grande, apóstol que también el que pudo levantar la voz que Cristo ja Dios, pero tuvo que luchar en su vida, reconociendo también su error, su falta. Reconociendo Mauk las yalvan, o sea, cuando hoy cosí las ya y justo que baj los batallón yunta ahora mujer las paz, se tuvo que agachar su cabeza. Dios, yo creo que tu carne tiene debilidad. Nitmun vi que tu carne todo. Eso es lo que hizo. Ganó el renombre vi que ti es de David. David hoy es un rey. También tiene sus debilidades, ¿verdad? Mumeteo como en este terreno, reconociendo vi que también. Mau no me vi que en otras vi que, sino que en otros lugares. Y Jaetzelan en nuestro hogar vi que también, hermano. A veces también lo más difícil de luchar es nuestro hogar. Cuando más tenemos confianza vi que tan nachas velané, más nos desconfiamos vi que también. Porque no reconocemos nuestro error. Muy uktatática octiquinel de carne que somos débiles. Botamol, otque chapaz, un eleco. Hermanos, el error muy grande a la humanidad que también el que yo soy yo. Yo puedo, yo sé, yo soy el único, tengo sabiduría, tengo el yo. Hermanos, escucha yo dijete la ne, escucha la calna nakatoe, porque tiene una naturaleza, se siente naturaleza perfecta. Pero mentira vi que también es un hermano. Mentiras vi que también. Mira hermano. Otra vez, pastic analizar otro ratito más, 5 minutos más. Tzakbil Shabbat y Jesús dice la Biblia. Pero dice en el 58, mas Pedro le seguía de lejos. Cuando estaba fuerte, cuando Kalalubuyun, o sea, sacó su espada. Hermanos, si te das cuenta, vi que también el Igelie, yo creo que lo más probable que Ochta Shiel, tal Shiel Tayonto. Y Hagete lans naturaleza li carne, rato, bache sole lucale, sino, ¿verdad? Peti rato ne Ochta Shiel. No tiene ni siquiera un fundamento en su vida. Vi que ti carne, hermanos, 80 shie. Hoy no vi que li hasta hoy mucho ta shoot bike entre gente tik buhta livi muna shishiabun. Pero cuando calmas yo comale bahal shatana. Hermano. La carne es engañoso, como dice, corazón es engañoso.
Ti carne también el yo puedo. Tengo el poder para hacerlo. Pero tal vez yo otra vez no estoy. O sea, no tiene muy sentido pero si nosotros vi que también hasta que la vieron, hasta Pedro lloró. Melén, a veces sentimos, a veces una mi olla pasó sentir, pero yo he sentido, o sea, más unas 2 veces, ¿verdad? Muchas veces. Cuando cada look viene críticas por todas partes, vi que tanto Pedro López se jala, Pedro López se jala, de a montones. Pero a veces chulta con un tic si no fuera Pedro López, yo creo que muy que usted lo hilda que chica. Pero mi Dios, gracias a Dios. No puedo decir yo soy perfecto, ¿verdad? Pero solamente la gracia de Dios, hermano. Por eso Lito, hoy a ti, hermano. Amén. Solamente la gracia de Dios. Aunque momento de lloro, momento vi que también, pero únicamente tenemos que reconocer. Y carne ya no me pertenezco. Y ve que te majo le pertenece a Dios. Hermanos, eso es lo que debemos reconocer. Likele, batse soles sino ti bekete, likele osta chichiel. Jaetalan shkushlehal viketamelel ti beketamel. Pero jauk viketikusalanta shak. Shkushlehal ti Cristo, hermano, es diferente. Cuando calaluk mauchuno la gelotike, ti bekete, yonto ya es campogel por todas partes, viketamelel. Pero gracias a Dios, ti Cristo, hermano. Mi hoy le gracias a Dios, tenemos a un Dios. Hoy te yoctas con ti, no me temo en nada. Muy chichita, muctatsiques con todo. Tengo este problema, pero muy yuctatsiques con todo tengo. A Dios primero, yo creo que vamos a dar por cerrar en esta hora vigilia en Gálatas 2. Batanicte en Gálatas 2. Hermanos, tu carne es débil, viquetamele. Pero Hanoshe, con la ayuda de nuestro Señor, si tú velas, si tú oras siempre, siempre nos va a sacar adelante como apóstol Pedro. De Gálatas 2, versículo 20. Ayúdame a leer, ayúdame a leer. Apóstol Pablo Layán, con Cristo estoy crucificado juntamente. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora titana vi que leone, mauksha kushulun vi que tahtuk vi que. Tik utos halil chikushi chiuk tik carne vi que leone. Tah chuno la gel shakonton chibato. Porque yo en las canon de Cristo, y las yaks va a entregar por mí.
¿Tengo debilidad? Sí tengo debilidad. Pero tengo a Cristo en mi vida. Es mayor que mi debilidad, hermano. Amén, hermano. Es mayor que mi debilidad, dije Cristo. Si hacemos caso con nuestra debilidad, dije también, nos fracasamos. Pero si nos hacemos, Dios aquí está. O sea, en otras palabras, quitarme en el medio de mi debilidad, Dios. O sea, si alguien me critica, si alguien la val, nunca, hermano, shaval que te la jutan como lastimas más en eso. Culpable la conta gente, le hoy. Pero chopol mi culpable la conta esto la Dios, hermano. Libre hoy otras toholal di gente, culpable tas toholal di ali Dios, andamos mal. Cuidemos nuestra carne. La que el carne. Velemos y oramos. Vixatik, kopontikme atikos. La carne es débil. Tiene debilidad, vi que ti carne. Todavía, vi que el lío yo ticlitas bati banomile, hermano. Todavía tenemos muchas debilidades, vi que también. Muchas. Pero, vixatik. Para que no nos quedemos, para que me mushi ocho tic en esa tentación, en esa tilajel sael, vi que también. Hay un Dios que nos ayude, hermanos, en nuestra carne. Ti carne cuchuchalakal nakatoe, toch echem tzotsta. La paz el someter, vi que también. Toch tzotsta. Porque todo tiene su naturaleza, es fuerte, vi que también. Anos. Shukun, échenle, menos vikele, échenle, no se siente culpable, Permitamos que Cristo viva en nosotros. Permitamos que Cristo viva en nuestra carnalidad. Cabetik, lugar de Cristo, kushiuk en nuestra debilidad. Eso es pasom kanaltik. Pasom kanaltik también. Tenemos debilidad, sí, pero entregamos en la mano de Dios. Balanique.